Hola a todos, vamos a ver hoy el tema listas doblemente enlazadas. Como podrán ver en la imagen, una lista doblemente enlazada es una lista en la que cada nodo tiene dos punteros, un puntero anterior y un puntero siguiente. Este tipo de lista tiene como beneficio el hecho de que cuando tengamos que trabajar con la inserción y la eliminación, la dirección del nodo anterior, del nodo que estemos queriendo eliminar o en la posición que queramos insertar, es accesible automáticamente. Por lo tanto, va a ser innecesario llevar una variable anterior para recorrer la lista cuando sabemos que la operación que queremos hacer es la inserción o la eliminación. Otra posible ventaja de trabajar con este tipo de listas es que la lista puede recorrerse en dos sentidos. Podría recorrerse desde el primer al último nodo o podría recorrerse desde el último al primer nodo. Esta implementación que menciono para el doble recorrido va a ser viable cuando tengamos, además de un puntero al primero, un puntero al último, que es el modo en el que de hecho vamos a trabajar en esta materia. Vamos a trabajar con dos cabezas, una cabeza PRI y una cabeza ULT. Optamos nosotros por encapsular esos dos punteros en una sola estructura. De esta manera la implementación de lista doble va a tener una cierta semejanza a la implementación de la cola dinámica, porque voy a tener un registro que va a mantener las dos cabezas. Podrían optar por tenerlas por separado, pero por una cuestión de, sobre todo, comodidad, es que optamos por tener las dos cabezas en una misma estructura. Como si quieren desventaja, es una evidente. En cada nodo tenemos que manejar dos punteros, con lo cual va a haber en este lenguaje por lo menos 4 bytes adicionales por cada nodo y la consecuente dificultad de operación con la estructura para quien no esté familiarizado con el tipo puntero. Como ven, el primer nodo y el último nodo tienen un puntero null en el campo anterior y siguiente respectivamente. Y bueno, no está dibujado ahí, pero veremos en la clase. Podrán imaginarse seguramente que cuando una lista doble está vacía, entonces los punteros primero y último son nulos. Habíamos ya mencionado el hecho de que cuando uno trabaja con una lista, tiene que tomar como caso particular en la inserción y la eliminación el caso en el cual modifique la cabeza. Bueno, habiendo acá dos cabezas, entonces nos vamos a encontrar con que ya no hay un solo caso particular, sino que vamos a tener dos casos de trabajo con cabezas más el caso intermedio, digamos. Para esto vamos a trabajar con un ejemplo que vamos a resolver, que tiene como consigna pensar que nos dan una lista simplemente enlazada, tenemos números en esa lista que no está ordenada, no hay repetidos y nos piden armar una lista doble ordenada con esos datos. Como verán, por ejemplo, en la lista original podría tener los valores 10, 7, 13, 8, 2, 6, 5. Tendría que generar una lista que tuviera 5, 7, 8, 10, 12 y 13. La primera simple, la segunda doblemente enlazada. Como segunda parte, lo que vamos a hacer es con esa lista doble, vamos a operar de modo tal de eliminar los nodos que tengan valores, que tengan una paridad igual a la del nodo anterior. Podría ser igual a la del nodo siguiente. Yo opté por trabajar con el nodo respecto del anterior porque me piden que no haya dos pares o impares consecutivos. O sea, en mi caso opto por dejar el 5 y eliminar el 7. Luego dejo el 8, pero elimino el 10 porque es par, al igual que el 8. Elimino el 12 porque es par, al igual que el 8. Y dejo el 13 porque es impar. Para resolver este ejercicio definí las siguientes estructuras. La lista simple, que va a tener entonces los números enteros no ordenados, y la lista doble, que va a tener los números ordenados. Como verán, tengo dos punteros en el nodo de la lista doble,
defino un puntero que voy a llamar pnodo D, y como les dije voy a encapsular un puntero PRI y un puntero ULT en un registro que opto en llamar TLista D. Es un nombre, usualmente lo hago, poner la D cuando estoy trabajando con doble, como vamos a ver la C cuando trabajemos con circular, y bueno, ya les dije que uso el nombre nodito cuando es una sublista, podrían optar por usar otro nombre. Vamos a hacer entonces la generación de la lista doble a partir de la lista simple. Como vemos, la lista doble la voy a generar, por lo tanto va a ser una lista de salida. La lista simple la voy a recorrer nada más, por lo tanto no es de salida. Fíjense que inicialmente pongo null en los punteros PRI y ULT. Nuevamente enfatizo en lo que ya dije cuando trabajé con pilas y colas. Como LD es un struct, opto por no usar la flechita, sino por poner el asterisco y punto, pero el que quisiera podría poner LD flechita PRI, LD flechita ULT. Bueno, ahora voy a recorrer la lista L. Esto ya lo hemos hablado, podríamos recorrerla directamente con L, pero solamente por cuestiones de legibilidad y para que nadie tenga dudas, opto por usar una variable auxiliar. El que ya no tiene dudas cuándo usar un auxiliar y cuándo no, podría usar L aquí. Y ya sé que por cada nodo en la lista doble lo que voy a tener que hacer es generar, ya sé que por cada nodo en la lista simple lo que voy a tener que hacer es generar un nodo en la lista doble. Por lo tanto, lo primero que hago es generar ese nodo, lo llamo nuevo, le pongo el dato que necesito pasar de la lista simple a la lista doble, y ahora, como les decía, voy a trabajar con los casos, que ahora no van a ser modifico la cabeza, no modifico la cabeza, sino que van a ser modifico la cabeza, modifico el último, no modifico ni el primero ni el último. Entonces, ¿cuándo va a darse que tengo que insertar al comienzo? Bueno, va a darse ya sea porque la lista está vacía o porque el nodo que tengo que insertar es menor al primero. Entonces, si el dato que tengo que insertar es menor al primero o si la lista está vacía, voy a tener que modificar seguro PRI. Pero como nos pasaba en la cola, también voy a tener que modificar el último si ocurriera el caso que la lista está vacía. Por lo tanto, ese if que yo resuelvo con un OR, si quieren lo pueden dividir a su vez en dos casos. El caso de la lista vacía, por un lado, el caso de menor al primero por otro, y entonces ya no tendrían 3 casos, sino tendrían 4, pero bueno, también es totalmente aceptado esto. Voy a poner en común lo que tengo que hacer tanto si esté vacía como si es menor al primero, que es al siguiente de nuevo ponerle el primero y al anterior de nuevo ponerle null. Fíjense que yo siempre trabajo primero con el nodo nuevo y después con la lista. O sea que ahí ya, digamos, acomodé el nodo nuevo. Y ahora analizo qué ocurre si la lista está vacía. Tengo que modificar el último. Si no está vacía, tengo que hacer que el anterior del que hasta ahora era el primero apunte a nuevo. Y en cualquier caso, el primero ahora va a ser el nuevo. Yo opto por dejar el recorrido para el final. Ahora van a ver por qué. Porque, digamos, si el dato que quiero insertar es mayor al último, no tengo que recorrer. Si yo optara por recorrer primero y el dato es mayor al último, el recorrido se haría de todos modos. Por lo tanto, dejo el recorrido para el último caso y analizo si el dato que quiero insertar es mayor al último. Nuevamente, acomodo el nodo, en el anterior pongo el último, en el siguiente pongo null, y hago que el puntero al último ahora sea el nuevo, previo a lo cual tengo que hacer que el siguiente del último apunte al nuevo. Por último, ya si el dato que quiero insertar no va al principio ni va al final, ya sé que va en alguna posición intermedio, por lo tanto voy a recorrer la lista. Fíjense que ya no considero que el actual pueda volverse null, porque ya sé que no es mayor al último, por lo tanto avanzo hasta encontrar la posición a insertar.
Como dije en la primera explicación, no llevo un anterior porque el anterior va a estar en el nodo. Y lo que hago cuando encuentro la posición es enlazar el nodo con la posición en la que va, o sea, el anterior y el siguiente, y luego hacer que la lista en los dos sentidos apunte al nodo. Les recomiendo que para comprender esto, como siempre decimos, se hagan un gráfico y ahí van a poder comprender estos nuevos enlaces. De todas maneras, en la clase lo vamos a analizar. Y por último, avanzo AUX al siguiente nodo porque mi idea era para cada nodo de la lista simple generar un nodo en la lista doble, por lo tanto la lista simple hay que recorrerla completa. Con esto acabamos de generar una lista doble a partir de una lista simple, la lista doble de manera ordenada. Ahora nos podían eliminar de la lista doble todos los elementos que tuvieran una paridad tal que fuera igual al anterior, o pueden optar por hacerlo igual al siguiente, me parece más simple comparar con el anterior, de modo tal que otra vez, al igual que con el ejercicio de los contenedores y al igual que con los ejercicios que dejé pendiente en la primera clase, vamos a hacer una eliminación sucesiva. En este caso puede ser la posibilidad de que elimine el último, no el primero, porque como les digo yo el primero lo voy a tomar como fijo, en mi ejemplo era el 5, pero de todos modos, dado que existe la posibilidad de eliminar el último, la lista la voy a pasar como parámetro de salida. Cuando eliminamos tenemos que verificar que la lista no esté vacía y me paro en el segundo nodo por lo dicho, por lo que el primero lo voy a dejar. En una eliminación que esto no sea un caso particular como este que estoy dando, tendrían que verificar por supuesto si no hay que eliminar el primero. En mi caso, entonces voy a tener que verificar si estoy eliminando el último o no. El caso particular va a ser el caso de la eliminación del último. Esta lista no puede quedar nunca vacía porque por lo menos voy a dejar el primer nodo. Ustedes en las eliminaciones que hagan, es posible que esto les ocurra o es posible que no. Con lo cual tienen que analizar como caso particular que la lista vuelva a estar vacía, como pasaba en la cola dinámica. Reitero que hay cierta similitud entre uno y otro. Bueno, dos nodos sucesivos o consecutivos tienen la misma paridad si al dividirlos por 2 tienen el mismo resto. Es entonces lo que estoy analizando. Si tienen el mismo resto, voy a eliminar el nodo, si no, voy a avanzar. Fíjense el avance como ya vimos está aparte de la eliminación porque no es lo mismo mover actual cuando eliminé que mover actual cuando no eliminé. Si tengo que eliminar, entonces me guardo, como ya hemos visto, el nodo que tengo que eliminar con una variable lim y analizo, como les dije, el caso particular de que sea el último. Si es el último, me voy a dar cuenta porque, por ejemplo, el lim siguiente es null, también podría preguntar si actual se volvió null. Y entonces ahí lo que tengo que hacer es hacer que el último pase al anterior del que voy a eliminar y hacer que el siguiente del último ahora sea null. En cambio, si el nodo que tengo que eliminar no es el último, lo que tengo que hacer es modificar los enlaces de manera tal de aislar ese nodo, el lim, que cuando le hagamos free no estemos equivocándonos en el trabajo con los punteros y por ende en un recorrido o eliminación o inserción sucesiva tengamos problemas. Esas dos sentencias de reubicar los enlaces son las que nuevamente sería bueno que las trabajen sobre un gráfico para comprender lo que estamos haciendo. En cualquier caso, separo el avance de la eliminación del avance cuando no hay eliminación. Una vez que tengo los punteros reacomodados, por supuesto, devuelvo el nodo al heap. Bueno, espero que esta explicación les haya sido de utilidad. En la siguiente clase analizaremos este problema y evacuaremos las dudas que puedan surgir. Por supuesto que cualquier duda de este tema o de otro, esperamos sus consultas en el foro. Saludos a todos.